El aliento del mundo era joven. La tierra, recién parida del vientre del caos, aún conservaba el eco del primer grito. Los cielos, vastos e inexplorados, se extendían como un manto de tinta salpicado de diamantes titilantes. En este lienzo primigenio, donde la sombra y la luz danzaban en una eterna promesa, nació un niño. Su nombre, un susurro en la lengua naciente, era Abel. No había palacios adornados ni canciones de cuna elaboradas para recibirlo. Su hogar era la humilde carpa tejida con pieles curtidas. Su techo, la inmensidad estrellada. Sus primeros juguetes, las piedras lisas recogidas del lecho del río y las plumas caídas de aves desconocidas. Pero en la sencillez de su entorno, en la pureza incontaminada de aquel mundo naciente, germinaba algo profundo, algo que trascendería el polvo y el tiempo. La fe. Abel creció bajo la mirada severa pero amorosa de sus padres. Caín, el primogénito, fuerte y terrenal, sus manos ya marcadas por el trabajo de la tierra. Abel, más menudo, sus ojos grandes y curiosos absorbiendo cada detalle del mundo que lo rodeaba. Aprendió el lenguaje de los vientos, el murmullo secreto de los arroyos, el canto melancólico de las criaturas nocturnas. Su mente, como una tabla rasa, se llenaba de las maravillas y los misterios que lo rodeaban. Desde niño, Abel sintió una conexión inexplicable con el mundo natural. No lo veía simplemente como un conjunto de elementos inertes, sino como una manifestación de algo más grande, algo invisible pero palpable. Observaba el ciclo incesante del sol, su ascenso glorioso y su lento descenso, tiñendo el cielo de colores imposibles. Contemplaba la danza de la luna, su pálida luz transformando el paisaje familiar en un reino de sombras y sueños. Se maravillaba ante la tenacidad de una pequeña flor abriéndose paso entre las rocas, la fuerza silenciosa de un árbol centenario resistiendo las tormentas. Su padre le enseñó las artes de la supervivencia, cómo encontrar agua, cómo distinguir las plantas comestibles de las venenosas, cómo protegerse de las bestias salvajes. Caín le mostraba los secretos de la tierra, cómo arar el suelo, cómo sembrar las semillas, cómo cosechar los frutos. Pero Abel, mientras aprendía las lecciones prácticas de la vida, buscaba respuestas a preguntas que iban más allá de lo tangible. ¿Quién había puesto en marcha este intrincado mecanismo? ¿Cuál era el propósito de tanta belleza, de tanta complejidad? Por las noches, alrededor de la hoguera, sus padres compartían historias de los tiempos antiguos, relatos de la creación, de los primeros hombres, de las fuerzas misteriosas que gobernaban su mundo. Abel escuchaba con fascinación, su imaginación volando más allá de las llamas danzantes. Pero estas historias, aunque llenas de maravilla, no terminaban de saciar su sed de comprensión. Sentía que faltaba algo, una pieza crucial en el rompecabezas de la existencia. A medida que crecía, Abel pasaba largas horas solo, vagando por las colinas y los valles. Se sentaba en silencio junto a los arroyos, observando el fluir constante del agua, preguntándose sobre su origen y su destino final. Se acostaba sobre la hierba, mirando hacia el cielo estrellado, tratando de descifrar los patrones misteriosos de las constelaciones. En estos momentos de soledad, en la inmensidad de la naturaleza, Abel sentía una presencia, una fuerza sutil que lo envolvía, un susurro silencioso que resonaba en lo más profundo de su ser. No era una voz audible, no eran palabras articuladas, era más bien una sensación, una intuición, una certeza inexplicable de que no estaba solo, que había algo más allá de lo que sus ojos podían ver, algo más allá de lo que sus manos podían tocar, algo que lo conectaba con todo lo demás, con la tierra bajo sus pies, con el cielo sobre su cabeza, con cada criatura viviente que compartía este mundo con él. Esta sensación, esta intuición, comenzó a tomar forma en su corazón como una semilla diminuta, una semilla de fe, aún frágil e insegura, pero llena de potencial. Abel no sabía cómo nombrar esta fuerza invisible, no tenía palabras para describir esta conexión profunda, pero la sentía crecer dentro de él, alimentada por su asombro ante la creación, por su curiosidad insaciable, por su anhelo de comprender el misterio de la existencia. Caín, por otro lado, encontraba su satisfacción en el trabajo duro, en el dominio de la tierra. Su fe, si es que la tenía,
Era una fe práctica, centrada en la obtención de resultados tangibles. Creía en la fuerza de sus músculos, en la habilidad de sus manos, en la generosidad de la tierra cuando era trabajada con esmero. Para él, el mundo era un desafío a ser conquistado, una fuente de recursos a ser explotados. Abel, en cambio, encontraba su conexión con lo trascendente en la contemplación, en la humildad ante la grandeza de la naturaleza. No buscaba dominar el mundo, sino comprender su armonía, su equilibrio. Sentía un profundo respeto por cada criatura, por cada planta, por cada piedra. Veía en ellos no solo recursos, sino también manifestaciones de esa fuerza misteriosa que lo envolvía. Un día, sus padres les pidieron a ambos que ofrecieran un sacrificio, una ofrenda a esa fuerza desconocida que, de alguna manera, sentían que los protegía y los sustentaba. Caín, con la determinación y la eficiencia que lo caracterizaban, tomó los mejores frutos de su cosecha, los más robustos y abundantes. Los colocó sobre un altar improvisado con piedras toscas, con la convicción de que su esfuerzo y su dedicación serían recompensados. Abel, por su parte, sintió una necesidad diferente. No quería ofrecer simplemente lo mejor de sus posesiones, sino algo que representara su conexión más profunda con el mundo natural, algo que expresara su gratitud y su reverencia. Eligió cuidadosamente algunas de las primicias de su rebaño, los corderos más jóvenes y saludables. Pero no se detuvo ahí. Antes de llevarlos al altar, Abel pasó tiempo con ellos. Observó su inocencia, su fragilidad, la pureza de su existencia. Sintió un profundo respeto por estas criaturas que dependían completamente de él. Y en ese momento comprendió algo fundamental sobre la naturaleza de la ofrenda. No se trataba simplemente de dar algo material, sino de ofrecer una parte de sí mismo, un acto de humildad y entrega. Cuando llegó al altar, Abel no simplemente depositó los corderos, los ofreció con un corazón contrito, con la conciencia de su propia pequeñez ante la inmensidad del universo. Su ofrenda no era solo un regalo, sino una expresión de su fe naciente, de su confianza en esa fuerza misteriosa que lo había llamado desde su infancia. Lo que sucedió después se grabó en la memoria de la humanidad como un eco eterno, una señal, una respuesta, un misterio que ha desconcertado a generaciones. Se dice que una llama descendió del cielo y consumió la ofrenda de Abel, mientras que la de Caín permaneció intacta. ¿Por qué? Las interpretaciones han variado a lo largo de los siglos. Algunos dicen que fue porque la ofrenda de Abel era mejor, más valiosa. Otros, porque su corazón era más puro, su intención más sincera. Pero quizás la respuesta sea más profunda, más sutil. Quizás la llama divina reconoció en la ofrenda de Abel la expresión genuina de una fe que trascendía lo material. Una fe que se basaba en la conexión, en la humildad, en la entrega. La reacción de Caín fue de ira y resentimiento, su orgullo herido, su sentido de la justicia ofendido. No comprendía la naturaleza de la fe de su hermano, su conexión intuitiva con lo trascendente. Para él, la religión era un intercambio, una transacción. Ofrecía lo mejor de sus cosechas esperando una recompensa tangible. La idea de una fe basada en la humildad y la entrega le resultaba incomprensible. La historia que siguió es una de las más trágicas y aleccionadoras de la humanidad. La envidia de Caín creció hasta convertirse en odio, y ese odio lo llevó a cometer el acto impensable. En un arrebato de furia ciega, Caín se alzó contra su hermano Abel y le quitó la vida. El primer asesinato, una mancha imborrable en la historia de la humanidad. Pero incluso en esta oscuridad, la fe de Abel brilló con una luz eterna. Su muerte no fue el final de su historia, sino una confirmación de la profundidad y la autenticidad de su creencia. Abel no buscaba recompensas terrenales por su fe. No esperaba que su ofrenda le trajera riqueza o poder. Su fe era una respuesta a la llamada silenciosa de la creación, una expresión de su amor y su reverencia por el misterio de la existencia. Y en esa entrega total, en esa confianza incondicional, encontró una conexión con lo divino que trascendió incluso la muerte. La sangre de Abel clamó desde la tierra, un testimonio silencioso de la injusticia y la violencia, pero también un recordatorio de la pureza de su corazón y la autenticidad de su fe. Su vida fue breve, pero su legado perdura hasta nuestros días. La fe de Abel no se basaba en dogmas ni en rituales elaborados.
Era una fe sencilla, intuitiva, nacida de la observación y la contemplación del mundo natural. Era una fe que reconocía la existencia de algo más grande que uno mismo, algo que merecía respeto, gratitud y entrega. Su historia nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra propia fe. ¿Está basada en la búsqueda de recompensas materiales, en el cumplimiento de normas y reglas externas? ¿O es una respuesta profunda a la llamada silenciosa de la creación, una expresión de nuestro amor y nuestra reverencia por el misterio de la existencia? Abel no dejó escrituras ni enseñanzas elaboradas. Su legado es su vida misma, un testimonio silencioso de la belleza y la fuerza de una fe genuina. Una fe que nace del corazón, que se nutre de la humildad y la entrega, y que trasciende incluso la sombra de la muerte. En el susurro de la creación, en el silencio de la noche estrellada, aún podemos escuchar el eco de la fe de Abel. Una fe que nos recuerda que la verdadera conexión con lo divino no se encuentra en la ostentación ni en la búsqueda de poder, sino en la sencillez, la humildad y el amor. Una fe que nos invita a abrir nuestros corazones al misterio que nos rodea y a responder a su llamada con una entrega total. La historia de Abel no es solo una tragedia antigua. Es un espejo en el que podemos ver reflejada nuestra propia búsqueda de significado y trascendencia. Es un recordatorio de que la verdadera fe no se mide por la cantidad de nuestras posesiones ni por la grandiosidad de nuestros actos, sino por la pureza de nuestro corazón y la sinceridad de nuestra entrega. Y en ese silencio final, quizás podamos escuchar el susurro de nuestra propia fe, esperando ser descubierta.